Abre tu corazón a lo que hablaremos hoy, a la verdad del Evangelio, a la verdad de la Biblia. En el año 2020, septiembre de 2020, fue lanzado un libro cuyo título es Jack. Jack, un nombre, Jack. La autora es Marlene Robinson, una autora muy prominente de novelas románticas, digamos así. Pero esse livro trae algo mais que uma simple história romântica. E no livro há um personagem, um muchacho branco, que se enamora de uma muchacha negra. Hasta aí não há nada, está todo bem, fantástico, não há nenhum problema, claro. Pero aqui há um detalhe muito interessante. El detalle no es tanto la relación interracial, digamos así, en los años 60, porque se pasa en los años 60. Lo que me llamó la atención en esa novela es que el muchacho es hijo de un pastor. Y es un joven, pero tiene una seria duda. Te voy a leer nada más lo que dice aquí. El personaje del muchacho, Jack, tiene un problema espiritual de convicción. Y él platica con un pastor, que es su consejero. ¿Cuál es el problema con Jack? ¿Cuál es ¿qué es lo que mueve la historia en ese libro? En una sola frase, yo voy a resumir el libro. El personaje Jack habla con el pastor Huttingans y dice así: pastor, nunca he entendido la diferencia entre la fe y la presunción. Nunca. Mire que interesante eso. Nunca he entendido la diferencia entre fe y presunción. Bueno, el pastor responde que en ese momento no tiene tiempo para contestar eso, pero se va a contestar si Jack regresa a la iglesia en la próxima semana. Y sí, Jack regresa a la iglesia en la siguiente semana, y en la siguiente, y en la otra, pero curiosamente ellos tienen pláticas muy largas, extensas pláticas, pero nunca el libro menciona otra vez esa duda de Jack, la diferencia entre fe y presunción. Bueno, y es una cuestión que cada uno de nosotros como cristianos debemos reflexionar. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Tengo una fe auténtica? ¿O será que estoy equivocadamente presuntuoso de que tengo una fe auténtica? En definitiva, ¿cómo respondemos a la pregunta de Jack? ¿Cuál es la diferencia entre fe y presunción? Porque la línea es muy tenue. Hermanos, hermanas y amigos y amigas, la línea es muy tenue. La presunción y el autoengaño van de la mano. Vivir con presunción es dar por sentado, dar por hecho, suponer una realidad que no existe. Eso es presunción. Debido a que el hombre presuntuoso vive en un mundo de fantasía creado por él mismo, significa que el presuntuoso casi siempre es un mitómano, cree en sus propios mitos. Muchas veces, vivir con audacia y confianza en sí mismo es la característica de una persona presuntuosa, aún siendo cristiana. Confía demasiado en sí y casi que deja de confiar en Dios. Sabe lo que sabe, el presuntuoso es así, sabe lo que sabe y nadie puede convencerle de lo contrario. Yo sé y se acabó. Tristemente, en nuestras iglesias hay personas que dicen: ¿qué me va a enseñar esa persona? Yo ya lo sé todo. Desgraciadamente, eso no es fe, eso es presunción. Eso es presunción. Jesús se dirige directo a aquellos cuyas vidas están marcadas por la presunción y el autoengaño al final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, dice así la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una palabra durísima, ¿no? Los autoengañados, por definición, no son conscientes de su condición. Pienso que todo está bien, y no está. En el versículo 22 que acabamos de leer, ellos discuten con el Señor explicando que se les debería conceder acceso al reino debido a sus obras. En tu nombre hicimos eso, en tu nombre hicimos el otro. Bueno, Jesús advierte que el tribunal, su tribunal, será un lugar en que se expondrá la presunción, el autoengaño y que las vendas por fin van a caer de los ojos. La cosa es que la Biblia está llena de advertencias contra el autoengaño, que es resultado de la presunción. Hechos capítulo 3 dice así, Hechos 3, versículo 12, versículo 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, que esa exhortación es regaño con amor. ¿Lo que significa? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, según el versículo 13 que acabamos de leer, el corazón se corrompe a causa del engaño del pecado. El pecado distorsiona la realidad y nuestros corazones corruptos se acostumbran a una perspectiva completamente equivocada, a nuestra perspectiva personal. Te diré algo, aunque puede comenzar con algo pequeño, con el tiempo, la acumulación de pecados añade capa tras capa tras capa de autoengaño y construye una fortaleza de presunción en tu vida. Cuidado con eso. Cuidado. O tenemos fe, o tenemos presunción que tenemos fe. Hay un dilema. O sea, regresando al libro, no es de extrañar que a Jack le cuesta entender la diferencia entre fe y presunción. No es de extrañar eso. Hay mucha coincidencia semántica, significa significado, entre esas dos palabras. Tanto la fe como la presunción implican una creencia. Hay una creencia implicada tanto en la fe cuanto en la presunción. Ambas se sienten, entre comillas, de una manera específica porque hay un elemento de confianza en alguien o en algo, tanto en la fe cuanto en la presunción. Tanto la fe como la presunción adoptan una visión particular de la realidad y la distorsionan. Y viven a partir de esa percepción equivocada toda la vida. Diríamos que ambas palabras, fe y presunción, son primos conceptuales con algún que otro rasgo familiar, pero no es lo mismo. Sin embargo, es importante que conozcamos la diferencia entre ambas expresiones, porque quizá muchas veces tenemos y sentimos presunción de la fe que tenemos, y eso no coincide con la fe que profesamos, una fe con base en la humildad, pero siempre en el poder de Cristo. La fe mira hacia afuera, hacia Dios, y confía en Él. La presunción mira hacia adentro para hallar la confianza y seguridad en sí mismo. Esa es la diferencia marcante. La fe mira hacia afuera, hacia Dios. La presunción mira hacia adentro, hacia mí, hacia el ego, el alter ego. Bueno, por supuesto que hay niveles de presunción, ¿verdad? Uno puede ser presuntuoso sobre su estado espiritual ante el Señor. Y por supuesto que está mal. Habrá quienes en el último día se presenten ante el Señor convencidos de que son suyos, solo para que su presunción quede expuesta cuando oigan esas terribles palabras. Jamás os conocí, apártense de mí. El problema aquí es que quizá alguien llegue al cielo y ya está, no va a salir de ahí, ya está. Pero quizá intente una plática con Cristo y diga, Señor, pues en tu nombre yo prediqué a más de 1 millón de personas. En tu nombre, Señor,
La mitad se converteu e está a tus pies. En tu nombre, Señor, oré por enfermos y sanaron. En tu nombre, Señor, oré por muertos y resucitaron. En tu nombre, etcétera, etcétera. Y quizá Dios diga, bien hecho, pero nunca te dije que lo hicieras. Yo no quería eso para ti. Y quizá vaya más allá, Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está tu papá, tu mamá, tu familia? ¿No los veo aquí? Tu ministerio primario era tu familia, pero no lo hiciste, hijo. Pues bienvenido al cielo, pasa. De verdad que no escuchemos esas palabras allá. No te conozco, no sé quién eres, apártese de mí. Vivimos en una época en la que nuestras presunciones pueden ser fácilmente reforzadas por ejemplo, los adictos a las redes sociales. Las redes sociales. Te voy a explicar cuál es la trampa. Mira, el internet es como un carro. Hay personas que lo usan para bien, hay personas que lo usan para mal. Entonces, tengamos sentido crítico, criterio estrecho, no amplio, estrecho, y la mirada puesta en el Señor. Por eso vivimos en una época donde las presunciones pueden ser fácilmente reforzadas por aquellos que son adictos a las redes sociales. Es fácil encontrar, entre comillas, mi tribu. Diría yo así. Es muy fácil encontrar en internet y redes sociales mi tribu y sentirme seguro de mi posición. ¿Por qué? Porque otras personas que operan en ese espacio virtual donde yo estoy también están seguras de tener razón. Tú estás seguro de tu fe, de tu presunción en la fe, y te encuentras con alguien que también está, entonces van juntando y se arma una fortaleza. Siempre hay uno o dos expertos que se suman a la causa para hacerme sentir mejor sobre lo que yo ya pienso de mí mismo. Cuidado con eso. La presunción y el autoengaño rigen en nuestros días y cada vez es más difícil evitarlos. Por eso el internet está lleno de tribus urbanas, tribus conceptuales, tribus virtuales, donde yo me siento bien siendo lo que soy, aunque lo que soy está mal. Entonces me encuentro con otra persona que también refuerza mi actitud y hacemos fuerza, él y yo, esa persona y yo. Y se van juntando otros y otros y otros. Entonces, lo que para mí todavía era duda, ¿será que tengo fe o será que tengo presunción de que tengo fe? Entonces, eso se refuerza porque encuentro más personas que piensan lo mismo que yo y entre nosotros nos reforzamos. Y entonces entra en nuestro grupo un experto, alguien que sabe más que nosotros, un iluminado. Y entonces la tragedia está hecha, porque esa persona refuerza el error que tenemos, pensando que estamos bien. Esa es la trampa que tenemos que evitar. Por fin, fe o presunción. Fe o presunción. Dado que la fe y la presunción tienen cualidades tan similares, tan parecidas, y que el autoengaño es difícil de reconocer a simple vista, la pregunta es ¿cómo podemos saber si estamos viviendo con fe genuina en lugar de vivir con presunción genuina? Encontrar una guía segura en el mismo texto de Mateo 7, justo antes de la terrible advertencia de los versículos 21 y 23, esa es la solución. Podemos encontrar esa guía ahí mismo, antes de la advertencia de versículo 21 a 23, de que no os conozco. En los versículos 13 y 14 de Mateo 7, el Señor nos habla de un par de caminos que están ante sus oyentes. Uno es ancho, el otro es estrecho. Un camino lleva a la vida y el otro lleva a la destrucción. Luego, del versículo 15 al 23, el Señor advierte a los que escuchan que tengan cuidado con los falsos profetas que parecen ovejas, pero, y cito, por dentro son lobos rapaces. Lobos en piel de ovejas. ¿Cómo podemos identificar a los lobos rapaces presuntuosos en medio de la fe? Vamos a la palabra. Mateo capítulo 7, de versículo 16 al 19. Y la palabra dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos
de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esa es la lógica, ¿no? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por lo que hacen, como son, no por sus ideas. ¿Qué tipo de frutos se encontrará en nuestras vidas si vivimos por fe en Dios y no desde nuestra presunción egocéntrica? El buen fruto se observa en la aplicación de las enseñanzas de todo el Sermón del Monte. Si nunca lo has leído todo, agárrate y léelo, por favor. Pero más concretamente, Jesús se refiere al fruto de las virtudes expuestas en las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5, de versículo 3 al 12. Y a la cabeza de la lista está la humildad, la virtud de la humildad. Los presuntuosos nunca son humildes. Nada disipa más eficazmente la niebla del autoengaño y la presunción que la virtud de la humildad. La fe y la humildad van de la mano, hermanos, hermanas, amigos y amigas. La fe y la humildad van de la mano, van juntos. La fe se dirige a Dios y confía en Él. La fe se olvida de sí misma y fija humildemente su mirada en Cristo. El hombre humilde no necesita construir una plataforma o tener admiradores. No le importa porque no hace alarde de su propia sabiduría e importancia. La humildad inyecta desconfianza en las propias percepciones u opiniones. Eso es bueno. Cuando uno se cree seguro de todo, no es seguro de nada. Pero la humildad, escuche eso otra vez, la humildad inyecta desconfianza en las propias percepciones o opciones y opiniones. Por lo que es justamente la humildad el antídoto para la presunción y el autoengaño. La humildad es el antídoto. Y regresando al libro Jack, queda la pregunta: ¿por qué la autora no regresó nunca a ese asunto sobre la fe y la presunción durante el resto de la novela, del libro? ¿Por qué no hubo un debate, otro debate entre Jack y el pastor sobre ese asunto? Porque todo queda ahí. Ya nunca más es mencionado el problema de Jack y la duda entre fe y presunción. ¿Por qué la autora no regresó a ese punto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Hay que preguntar a ella, ¿verdad? No lo sabemos. Habría que preguntárselo a la misma autora. Pero ¿saben algo? Yo creo que ella nos hizo un favor en no regresar a ese tema en el libro. Creo que nos hizo un favor. ¿Por qué digo eso? La aterradora realidad del autoengaño, alimentado por la presunción, es un peligro presente para todos nosotros en estos días tan polarizados. ¿Qué significa eso? O estás conmigo o estás con él. Hay una polarización tremenda en todo lo que hacemos. Si estás con alguien, significa que estás en contra de otra persona. Y no es así. La vida no es así. Pero escuche eso. Al no mencionar más el asunto en el libro, la autora simplemente nos obliga a dar el primer paso hacia la humildad y la fe, llamando nuestra atención a este dilema y la posibilidad de que estemos viviendo no por fe, sino por una vida de presunción. No sé si la autora pensó en eso, creo que no, pero nos hizo un favor, porque quedamos picados con ese dilema de Jack. Jack menciona, en todos los años que he estado en la iglesia, todavía no sé la diferencia entre fe y presunción. No lo sé. Y la autora nos deja esa tarea de preguntar a nuestro corazón cómo estamos viviendo. La respuesta, el antídoto a una vida presuntuosa, a una vida de soberbia, es la humildad. Y en la humildad la fe crece. La fe crecerá. Queda la pregunta. Queda la pregunta para todos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Con fe
o con presunción. Bueno, la humildad, una vez más, es el antídoto. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, gracias, porque siempre tenemos la opción de mejorar nuestras vidas. En ti, fuera de ti, no se puede hacer nada, Señor. Queremos saber si de verdad nuestra fe es verdadera. ¿O será que vivimos en presunción pensando que es fe? Ubícanos, Señor, por favor, y dirígenos hacia tu perfecta voluntad. Si hasta ese momento, Señor, estamos viviendo de manera presuntuosa de nuestra fe, significa que la humildad no está en nuestros corazones. Y tu palabra nos enseña, Señor, que tú ves al soberbio de lejos, pero el humilde lo trata con misericordia y lo exalta, Padre. Ayúdanos a entender la diferencia tremenda en cómo vivimos la vida que quieres que vivamos, Padre. Y que seamos capaces y que tengamos el valor de reconocer nuestro error de vivir una vida soberbia de presunción, cuando todo lo que teníamos que hacer era vivir en humildad y con fe. Muchas gracias, Señor, por ubicarnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Busquen en la Biblia la respuesta. Seamos humildes. Sin humildad no podemos avanzar. No estoy diciendo que tienes que humillarte ante nadie. No, 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 no. Tenga amor propio, tenga sentido común, pero sí tenemos que humillarnos ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo ante Él. Nos vemos en gracia y paz el próximo domingo. Que Dios te bendiga.